Entrevista a Felipe Hernández Cava, realizada por Atocha Aguinaga. Felipe Hernández Cava es guionista en activo de historietas y de cine, fundador con El Cubri del cómic adulto, de la revista Madrid y de Medios Revueltos. Obtuvo el Premio Nacional del Cómic en 1999 y su última historieta publicada es Lubyanka 2023. Actualmente trabaja también en una serie de documentales sobre las víctimas de ETA y como comisario de exposiciones, entre otras actividades. Entrevista realizada por Arce con la colaboración de Cedro. Tu currículum es enorme. Me comentaste que eres un hombre disperso. Sin embargo, dentro de esta dispersión, me parece, o da un poquito también la idea, viendo tu currículum y tus actividades, que hay un cierto eje, a lo mejor, quizá más últimamente, pero yo creo que viene de atrás, que es la preocupación por la memoria. Entonces quería que, aunque sea una entrada ya un poco fuerte, pero que explicaras un poco cómo ves tú esto. Es la memoria, y en alguna ocasión creo que has comentado que es la memoria también muchas veces de los que pierden, ¿no? Bueno, pues que nos contaras un poco esta cuestión. Sí, pues efectivamente no alcanzo a comprender el porqué, porque no me he puesto nunca en manos de un psicólogo o de un psiquiatra, pero hay una obsesión que viene en mí desde pequeño, imagino que se debe también al entorno del silencio que había en los años 50, sobre todo lo que había acontecido por el asunto de la memoria, ¿no? Y es verdad que haga lo que haga, casi todo está a menudo relacionado con este asunto, ¿no? Lo que pasa es que la memoria, yo soy el primero consciente de que es un tema absolutamente sensible, ¿no? Y que no tiene nada que ver, en esto siempre insisto, con la historia. Yo soy un enemigo del concepto memoria histórica o memoria democrática, porque creo que la memoria no necesita adjetivos calificativos de ningún tipo y además que encajan difícilmente unos y otros, ¿no? Hay en mí un alma un poco también a veces que contamina mi obsesión con la memoria, un alma un poco de historiador. Yo hice historia del arte, pero cuando estaba terminando historia del arte me sentí tentado a hacer también geografía e historia, que era lo que había que hacer, para luego especializarme en historia, o sea que es una de mis preocupaciones. Pero nunca he perdido de vista que una cosa es la historia y otra cosa es la memoria. Ya desde pequeño, es un asunto que comenté en varias ocasiones con Manuel Vázquez Montalbán, que le pasaba un poco lo mismo. Pensé que un poco por mi extracción social, que era una extracción social baja, yo tenía que pelear por ser un poco el reivindicador de la memoria de aquellos que habían carecido, se les había hurtado la palabra para expresar su memoria, ¿no? Pero esto acabó por convertirse en una losa demasiado pesada, ¿no? Porque, por decirlo de una forma mucho más simple, yo me obsesioné con ser la voz de los que no tenían voz. Y pensé que en ese proceso lo que estaba haciendo era negando también un poco mi capacidad personal de desarrollar mi memoria individual, ¿no? Bueno, quizá más que obsesión yo me refería a preocupación, pero también la preocupación puede ser un poco extrema. Creo que esto que estás comentando en realidad habla de dos formas de plantearlo que yo creo que se pueden ver en los documentales que estás haciendo sobre víctimas de ETA, por un lado, y en Lubyanka, que es otra forma como muy diferente de plantear algo que no hay que olvidar o algo que hay que tener presente. Lubyanka está editado en 2023, realmente es un cómic muy reciente. Bueno, no sé, te quería preguntar también si tú prefieres decir cómic, historietas o cómo lo quieres llamar. Pues bueno, yo cuando me tengo que definir a veces solo con una categoría, donde me siento más cómodo es como guionista, así a palo seco.
Y luego dentro del trabajo que como guionista he hecho para el cine o la televisión o el cómic o la historieta, tal vez porque mi primera vocación cuando era pequeño era llegar a hacer tebeos, pero era muy malo como dibujante y entonces me esforcé por interpretar cómo era la dinámica con la que se escribían los tebeos, ¿no? Cómo era ese lenguaje. Yo me siento más cómodo en general hablando de historieta, porque aunque es un término peyorativo en cierta medida, parece que es una historia menor, pero es un término que me ayuda a sentirme vinculado con las gentes que me han antecedido. Cuando se habla de cómic, que me parece igual de impreciso también y por unos orígenes no menos bastardos, pues lo de cómic viene porque las primeras historietas anglosajonas eran cómicas, pero al final alcanzó a todo, pues digo, bueno, pues entre un término tan vago y otro me quedo con el propio. Y luego ya lo que sí detesto, aprovecho para decir que lo que sí detesto es el término novela gráfica, que me parece que nace de un complejo de inferioridad francamente serio que hay entre muchos autores de este medio, ¿no? Nos ponemos en los 70 y entonces tiene esa intención que tú estás comentando y es un camino que tú pues luego sigues y desarrollas porque está el Kubrick, que ahora nos cuentas si quieres un poquito más ampliamente, y está también luego Madrid y Medios Revueltos, que son los 80, entonces eso también da un poco, habla un poco de ese camino tuyo. Y además que se constituyen también en el Kubrick como movimiento, si quieres, y Madrid y Medios Revueltos, pues son referentes en su momento y hasta ahora. Entonces, ¿qué crees que es, o cuál crees que es la aportación, visto desde ahora, ¿no?, del Kubrick, de Madrid, Medios Revueltos, que son algo muy diferente de lo que había, ¿no? Bueno, no, a lo mejor no soy yo el más indicado para valorar la aportación que esto ha tenido, ¿no? Pero yo del Kubrick lo que sí resaltaría es que en un momento en que, por el propio miedo que conllevaba la dictadura y la represión, eran muy pocos los compañeros que había en este ámbito que, digamos, se enfrentaran abiertamente a ella, pues nacimos impulsados por la necesidad de un compromiso político, ¿no? Luego se ha exagerado mucho, como estamos todos cansados de escuchar, lo numerosa que fue la resistencia al franquismo, pero si yo hago un balance, creo que he debido conocer personalmente a casi todos los antifranquistas que ha habido. Luego no podían ser tantos como luego nos han querido hacer creer, ¿no? Y entonces la génesis del Kubrick fue política, y la mayoría de los trabajos que nosotros hicimos, algunos de los cuales ahora afortunadamente pues quedarán ahí para quien los quiera examinar en los fondos del Reina Sofía, fueron trabajos hechos al margen de la visibilidad, o sea, trabajos hechos en muchas ocasiones para el mundo clandestino y trabajos también abocados, por lo tanto, a tener una vida muy corta, ¿no? Ese espíritu político que nos animaba fue un espíritu que se puso en jaque en los momentos de la transición, porque yo entiendo que había una necesidad de disfrute por parte de las gentes y un deseo de no volver otra vez sobre asuntos tan graves y tan pesados como era la política, ¿no? Y entonces un trabajo como Madrid, que es un trabajo que nace como tantos otros del azar. Yo colaboraba con el ayuntamiento de Tierno Galván en esa época, escribiendo en un periódico que había editado el ayuntamiento que se llamaba Villa de Madrid, que se entregaba gratuitamente todas las semanas, y dio la casualidad de que a un muchacho que trabajaba en la Concejalía de Juventud se le ocurrió que se podía hacer un cómic, y lo quiso poner en mis manos.
yo no lo pude dirigir explícitamente porque como no tenía carné del PSOE, pues producía cierta desconfianza. Es una cosa que me ha pasado siempre. O sea, si he logrado algo en esta vida es que desconfíen de mí los de la izquierda y los de la derecha, todos por igual, ¿no? Y entonces fui el director artístico, pero sí que gocé de suficiente libertad para armar esa revista como yo quería, aun cuando tuviera que hacer concesiones, no políticas, pero sí concesiones un poco al hecho de que tenía que ser una revista abierta a colaboradores jóvenes, algunos de los cuales a lo mejor pues, no me interesaban especialmente, pero fue sobre todo, yo creo, una plataforma que renovó mucho el mundo de la estética de la ilustración de este país, ¿no? Sí respondía mucho más al tipo de revista que yo entendía, la que pude codirigir con Manuel Ortuño, que fue Medios Revueltos, ¿no? Porque ahí en Medios Revueltos ya no solo había libertad para introducir historietas, sino que también introdujimos algunos artículos profundamente sesudos y ambiciosos, y porque luego, como yo digo, también en la parte narrativa fuimos los primeros en publicar en España a Leonardo Padura, o a Javier Vázquez o a Ricardo Piglia y a otros autores que luego han tenido una gran proyección, ¿no? De hecho, yo, el primer amigo que tuvo en España Leonardo Padura fui yo. Él siempre lo cuenta y lo seguimos siendo, ¿no? Y yo le conocí por aquellos años y, como digo, siempre los de Tusquets bromean mucho, sobre todo Cerezo, con la cosa de, vaya, Felipe se adelantó y vio en la valía de Padura antes que nosotros, ¿no? Pero tampoco pudo seguir un proyecto como Medios Revueltos, ¿no? Y no obstante, pues yo de vez en cuando, como esto es casi una especie me lo vivo como un apostolado, pues sigo con ese medio haciendo cosas siempre que puedo y siempre que hay algún dibujante dispuesto a unir sus fuerzas conmigo, ¿no? Hasta el más reciente trabajo, que es del año pasado, que es el álbum de Lubyanka con Pablo Auladel, que es un álbum hecho sin concesiones. Yo creo que es un trabajo profundamente ambicioso, profundamente desolador, en tanto habla de la represión estalinista a los creadores en los años 30, pero que a mí me ha producido también muchas satisfacciones personales, porque ha habido mucha gente que no era del ámbito de la historieta, sino de otros ámbitos, digamos, más intelectuales o así, que se han acercado a mí o han entrado en contacto conmigo para hablarme de cómo ese trabajo, inusualmente, siendo ellos gente que desdeña los tebeos, sí les había interesado. O sea que a su público ha llegado. En los 70, en los 80, fueron importantes estas publicaciones de las que hablamos y había ese componente evidentemente político, pero el cómic era todavía, entiendo que un poco subcultura, se decía entonces, ¿no? Sin embargo, parece que en el trayecto que nos trae hasta ahora en el mundo del cómic tiene otro tipo de valoración. De hecho, por ejemplo, ahora la Dirección General del Libro se llama también de la lectura y el cómic. Y bueno, tú tienes Premio Nacional del Cómic, por cierto, también. Y entonces, ¿tú crees que ha cambiado esa valoración? ¿Cómo crees que se valora hoy esto, este mundo? Ya. Bueno, vamos a ver. En general el cómic, vamos a llamarlo así, ha tenido siempre en España, en otros sitios como en Francia no, pero en España siempre ha tenido muy mala prensa, ¿no? Como una cosa, en fin, pues, entontecedora, dirigida a un público deficiente intelectualmente, bueno. Aunque luego me he encontrado con grandes intelectuales entusiasmados, por ejemplo, con los tebeos de Mortadelo y Filemón, ¿no? Que es una cosa que nunca he acabado de interpretar, pero bueno, así es la naturaleza humana, ¿no? Pero es verdad que luego parece haber adquirido un rango diferente, que va también
muy al hilo de la introducción del término novela gráfica, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y rápidamente pues ha tenido una buena acogida esto entre determinadas autoridades culturales, hasta el punto de eso, de que se crease un Premio Nacional de Cómics. Cuando se creó el Premio Nacional de Cómics, yo recuerdo que Vicente Molina Fort dijo: Dios mío, qué degradación de la cultura. Dijo: ya solo falta que cualquier día haya uno de circo. Lo hubo luego también Premio Nacional de Circo. Pero creo que, y es verdad que a veces hay gente que se acerca a las librerías y adquiere algunos de estas novelas gráficas o de estos libros, ¿no? Pero a tenor luego de lo que es la realidad, que son las cifras de ventas, creo que nos estamos engañando, ¿no? Y no solo eso, sino también de la repercusión cultural que hay de ello, ¿no? Yo encuentro muchas personas que alborozadamente dicen: wow, los suplementos culturales y las revistas se ocupan del cómic, antes no se ocupaban, pero la mayoría de las veces, y esto lo he vivido yo en primera persona, cuando le llaman a uno de un medio es porque dicen: Batman cumple no sé cuántos años, Bola de Fuego va a salir en una serie de álbumes integrales, Mortadelo y Filemón revive gracias a unos continuadores. Y digo, son la mayoría de las veces, no siempre, pero lo que uno encuentra como reflejo en los medios es todo determinado un poco pues por las modas, por los aniversarios, las efemérides interesadas, pero la mayoría de las veces, no nos engañemos, esto sigue siendo una cosa que ya no se desdeña abiertamente como antes, pero que no creo que haya conseguido de verdad ese estatus. Y esto en el plano internacional, ¿cómo es? ¿Y cómo es el cómic español? No sé si hay cómic español a estos efectos. ¿Cómo es el cómic que se hace en España en el mundo? ¿Y en qué momento también está el cómic en otros países, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, la única cosa que podríamos quizá constatar como algo evidente es el hecho de que el manga ha ido conquistando el mercado. Los japoneses creo que han sabido diversificar muy bien su oferta. Mangas para niñas de 15 a 17 años tristes, mangas para chicos que estén desarrollando sus hormonas de 14, un amplio abanico que cubre todos los espectros de la sociedad, incluso para adultos también, ¿no? Y cuando parecía que el reinado era un reinado que estaba en poder de los estadounidenses, gracias sobre todo a sus superhéroes y al hecho también de que había una generación ya de adultos, pero que se habían formado con esos superhéroes en su día y por lo tanto seguirían adquiriendo todo lo relacionado con sus superhéroes, pues vemos que el manga ha ido arrinconando también a los superhéroes, ¿no? Y el peso específico que hay de España en el ámbito internacional es un peso testimonial únicamente, ¿no? Hay algún autor que de vez en cuando celebramos que ha tenido un reconocimiento en el Comic Con de Chicago o en los premios de Angulema, pero en fin, o sea, si no queremos mentirnos, insisto, y somos realistas, no son buenos tiempos. Son buenos tiempos sobre todo para el exceso de títulos editados, pero no desde luego para la venta de todo esto. Yo creo que hay un universo de otras propuestas audiovisuales que ha arrinconado este asunto. Para terminar ya un poco con el tema del mundo del cómic, bueno, por un lado te quería comentar que en esto que cuentas del manga, pues supongo que es compatible con también una incorporación de un tiempo a esta parte a los contenidos de los cómics, también europeos y norteamericanos, como de la vida social
también muchas veces del individuo, de gente extraña, gente solitaria, uno que nadar en una piscina. Hay otro fenómeno, ¿no?, que es el fenómeno de la superabundancia del yo. Entonces, cada vez más encontramos propuestas editoriales de gente que nos cuenta sus problemas personales. A veces es la nada lo que cuentan, pero bueno, porque están ellos anclados en eso precisamente, en la nada, pero hay una tendencia a un exceso, yo creo también, de autobiografía explícita en el cómic, donde se vive también con una recepción más favorable si además está hablando, si esa voz nos habla de un proceso vinculado con la enfermedad, cómo sobreviví al cáncer, cómo llevo mis depresiones, mis días devorado por la psoriasis, pongamos, algo así. Y también hay un plus de beneficio, no podemos negarlo, si esas historias están contadas por una voz femenina. En tanto se entiende que por fin las mujeres se van empoderando de ese medio y haciéndolo suyo, como diría el discurso oficial, ¿no? Si luego además todo eso, estamos hablando de distintos pluses que puede haber, a favor sobre todo del eco del que se pueden hacer algunos medios, más que de una venta, digamos, masiva. Si luego además todo eso está contextualizado en una geografía que nos resulta un poco desconocida para nosotros, porque es una muchacha, un suponer, que está atravesando una seria enfermedad y ella vive en el Chad, pues bueno, esto ya es otro plus más añadido, ¿no? Y hay muchas propuestas que tienen a lo mejor, no lo voy a negar, cierto interés gráfico, pero que no se les exige nada en especial, en tanto se considera que su principal valor es el de la autenticidad. Y bueno, algunos deciden sancionar eso como auténtico, y bueno, pues, pero esto está pasando en todos los ámbitos, en el cine, en el arte, en la literatura, y no es nuevo tampoco. Sin embargo, también eso parece que es compatible, como estamos diciendo, pues eso, ocurren las cosas siempre no, de una en una, ¿no? En España parece que, y volviendo al principio del tema de la memoria, sí que se están publicando en el tema cómic, en la cuestión cómic, muchas historias que recuperan, de gente joven, hablo, que recuperan las historias de las minas, la historia de la casa del abuelo, la guerra civil. Esto también está ocurriendo. Yo creo que de una forma, a lo mejor, no sé qué te parece a ti, si eso es significativo. Es que lo que estamos viviendo ahora, aquí yo lo interpreto también como dentro de esa pequeña demanda, para ser sinceros, que hay de la necesidad de leer estas cosas. Está claro que hay una demanda que viene auspiciada desde el poder también por volver sobre determinados asuntos, pero volver sin perder de vista cuál es la visión oficial y, digamos, cuál es el discurso imperante y hegemónico en este momento sobre ese asunto, ¿no? Y entonces es verdad que hay mucho volver sobre la guerra, las luchas de los trabajadores, etcétera. Todo aquello que yo recuerdo, por ejemplo, que en los años 80, cuando yo batallaba por hacer esas cosas y me decían en plena transición, no es oportuno, esto es mejor dejarlo atrás, ¿no? Bueno, pues hemos tenido que vivir luego como desde el actual régimen político se premia todo ese tipo de discursos.
los creadores, que no son necios, saben perfectamente, si quieren subir a la ola en la que estamos, qué tipo de trabajos se verán más recompensados, de cualquier manera, o sea, tanto recompensados con premios oficiales como recompensados también por los lectores que ven que satisface sus visiones de esos periodos, ¿no? Yo personalmente diré que casi todos los trabajos que veo relacionados con la guerra, yo no me puedo creer para nada lo que allí me están contando. La mayoría de las ocasiones también, para empezar, porque vienen servidos a través de unas estéticas que cada vez son más blandas, más evanescentes, que yo creo que no acompasan lo que allí se cuenta, ¿no? O sea, no hay una coherencia orgánica en esos trabajos entre lo que se está contando y la estética de la que se están valiendo para contarlo, ¿no? Te quería preguntar ahora, sin salir de ello, pero ya en otro planteamiento distinto, la tecnología, ¿cómo, aparte de como para mejorar unas herramientas en muchos de los casos, ¿no?, de trabajo, ¿cómo crees que ha influido en este proceso? En este proceso y en general, aunque sea una pregunta un poco autopista, pero un poco en el mundo de la cultura, ¿no? Y luego ya volvemos a hablar de la cultura en general. O sea, voy a responder con un tópico, que es el de que las tecnologías pueden ser un buen auxilio, y de hecho lo han sido en muchas ocasiones, para la propia cultura, ¿no? Es una perogrullada, pero evidentemente, o sea, Gutenberg con la creación de la imprenta contribuyó muchísimo al desarrollo de la cultura, ¿no? Y muchas de las nuevas tecnologías, sin duda, han de contribuir a ello, ¿no? Pero eso no es óbice para que yo creo que vivimos una crisis en general, una crisis además dirigida de las humanidades, ¿no? Y entonces estos son malos tiempos para la cultura, ¿no? Y lo son porque, con independencia del sistema político bajo el que uno viva, yo creo que son tan potentes las nuevas tecnologías que es más fácil, resulta más fácil para las clases dirigentes el adoctrinamiento de los ciudadanos que en otras épocas, ¿no? Y en ese proceso de adoctrinamiento que se está viviendo en cualquier parte del globo, ya digo, con independencia del sistema político bajo el que se viva, en unos casos evidentemente de una forma mucho más severa, en otros de una forma más laxa, pues para mí es evidente que hay una tecnología al servicio del poder muy peligrosa. Muy peligrosa. Y un poco partiendo de ahí, pero abriendo más el plano, tu visión de la cultura en relación, por ejemplo, con, se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no?, de la globalización, el pensamiento único, ¿cómo se introduce todo esto? ¿Cómo dibuja en la evolución de la cultura? Tú sigues en activo dentro de la cultura y además estás en cine, estás en exposiciones, estás en relación con foto, con dibujos, con cómic, literatura. Entonces, ¿qué opinas? A mí siempre me parecieron bien los procesos globales, a mayor o menor escala. Hablemos de la globalización, pero podemos hablar también a lo mejor del proceso de la construcción europea. O sea, todo eso siempre me pareció positivo porque entendí que eran formas de difuminar los perversos discursos identitarios que tanto mal nos causaron a partir del siglo XIX, y no digamos ya con su eclosión en el siglo XX, ¿no?, que es ya la eclosión más perversa de los nacionalismos, ¿no?
Y sin embargo, me voy volviendo cada vez más escéptico, será también la edad, con el paso de los años, porque veo que no han contribuido a ello, sino que antes bien la propia concepción que se ha hecho en muchos casos equivocada de esos procesos, donde el énfasis se ha puesto sobre todo en el economicismo, pues ha derivado en que los problemas identitarios que estaban ahí latentes, en lugar de tender a desaparecer, se han ido exacerbando, ¿no? Y entonces creo que estamos volviendo otra vez a los discursos nacionalistas y de los pequeños terruños, donde las tierras valen más que los ciudadanos y que nos abocan a un futuro bastante preocupante. O sea que yo que quería que nos disgregáramos todos en algo superior, pues veo que ese algo superior, allí donde se ha ido consolidando, ha sido tan terrible en muchos momentos que nos ha abocado a refugiarnos otra vez en lo local. Bueno, en este panorama que dibujas ahora de la cultura, aquí no. Vamos a hablar ya para terminar. Espero vuestras lágrimas. Para terminar, vamos a hablar de las revistas culturales, aquí sí, desde Arce. Arce. Bueno, pues tú has dirigido revistas. Antes me comentabas que no considerabas que fuera muy revista cultural, por ejemplo, Madrid. Es que muchas de las revistas culturales no sé si son culturales. Bueno. Puede ser cultural una revista satírica, ¿no? Cualquier cosa puede ser cultural, ¿no? Y los que nos hemos educado, además, en una dictadura y con unos medios donde la cultura estaba bastante escondida, todo aquello que no fuera desde luego la cultura oficial, pues aprendimos a encontrarla donde fuera. O sea, yo recuerdo en épocas comprar el 10 minutos, porque en una revista del Corazón, como 10 minutos, había una página sobre cultura, una página de recomendaciones que llevaba un hombre vinculado al Partido Comunista y donde daba pistas, a lo mejor, sobre libros que si no hubieran pasado desapercibidos para mí. Cuando yo iba al Corte Inglés a coger las hojillas que acompañaban el lanzamiento de determinados discos pop de los 70, muy bien preparadas concienzudamente, hojillas volanderas hechas por Ángel Álvarez, que nos acompañó en la radio durante décadas y nos ayudó a descubrir en este país lo que era el gran pop anglosajón, pues esa hojilla volandera era cultura. O sea que la cultura puede anidar y la podemos descubrir en las cosas más dispares y más insignificantes. A veces, por el contrario, es más difícil, aunque parezca paradójico, de hallarla en aquello que lleva el marchamo cultural bien presente con luminosos de neón, ¿no? En relación con las revistas culturales y con Arce, coordinaste hace años una exposición importante de las revistas culturales donde un poquito el leitmotiv o el eje era, de una forma importante el diseño de las revistas, ¿no? Y fue una exposición pues importante, de la que ha derivado la actual exposición de Arce, que sigue recorriendo ciudades. Te quería preguntar, tú en esa revista colaboraste con un artículo en el que hablabas de eso, específicamente del diseño de las revistas culturales, y cómo, volviendo a algo que hablábamos antes, había entrado ahí el tema de la globalización desde este punto de vista, ¿no? Y entonces planteabas entonces un panorama de que eso obedecía, si yo lo he entendido bien, eso también tenía una connotación relacionada con el consumo o con el marketing de
del momento, o sea, por qué se hacen las cosas de una forma, pues era una cosa vinculada a esto y también siempre con la globalización. Entonces, te quería preguntar, tú que conoces las revistas, que conoces el mundo cultural, ¿cómo ves ahora el momento de las revistas culturales o dónde deberían estar las revistas culturales? Bueno, el momento de las revistas culturales, desde que se creara Arce, más o menos he ido siguiendo la evolución a través de las que había presentes en Arce. Algunas nunca estuvieron, pero la mayoría de las principales siempre estuvieron dentro de Arce. O sea, lo primero que veo es que hemos ido a menos. O sea, cada vez hay menos revistas culturales, lo que no me sorprende, por otro lado, por lo que antes decía de la cultura puesta bajo sospecha en estos tiempos y las humanidades como algo que lo único que hace es ralentizar el proceso hacia esa sociedad excesivamente utilitaria y consumista hacia la que nos quieren dirigir, ¿no? Y este momento es especialmente malo también, o sea, la evidencia es que las revistas culturales necesitan del apoyo oficial para poder subsistir, ¿no? Eso las pone en una tesitura siempre muy complicada. Y luego está el asunto del diseño, del que yo me ocupé en su día, y es en que el diseño se ha ido degradando en este país. O sea, la mayoría de las revistas, yo creo, están muy mal diseñadas. No porque no haya buenos diseñadores, que los hay, ¿no? Este país cuenta con diseñadores, puedo citar así Manuel Estrada, puedo citar a Alfonso Meléndez y algunos más que me parecen grandes diseñadores además que conocen muy bien la tipografía, la historia de la tipografía, pero se ha ido perdiendo un poco la formación artesana, como en tantas cosas, ¿no? Y el diseño me parece que es un diseño en general pobre, y cuando no es pobre es alegre y desenfadado en el sentido de que no hay más que fuegos fatuos, o sea, sin que responda aquello a una cosa, ¿no? Y me resulta especialmente doloroso porque yo creo que desde principios del siglo XX hubo ya, antes también, pero desde el principio, sobre todo desde los años 20 del siglo XX, para mí es evidente que ahí hubo un trabajo concienzudo de muchos diseñadores por conseguir que el diseño fuera también una manera de propagar el proyecto moderno, ¿no? Y ahora no, ahora, o sea, pero esto lo hemos visto en todo, lo veíamos en las portadas luego de Daniel Gil para Alianza Editorial, en fin, lo podíamos encontrar en muchísimas cosas y muchísimas publicaciones. Y ahora no es más que, bueno, el diseño es una forma de llamar la atención y poco más. A veces no consiguen ni llamar la atención, es en general tan pobre todo que, en fin, que lamento. Y a veces ya digo, bueno, pues puestos a eso, lo que prefiero es que se vuelva otra vez al rigor más espartano, ¿no? Pero bueno, las cosas están por otro lado tan mal y tan delicadas y no quiero ceder al pesimismo, pero las veo así tan delicadas que entiendo que es difícil nadar contra la corriente, ¿no? Muy bien, Felipe, pues no cederemos al pesimismo. No, no. Y muchas gracias. No, nada, gracias a vosotros.